Venga, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues mi labor hoy es intentar, a ver que no me moleste esto, haceros un poco más sencillo pues todo lo que es el estudio de este capítulo, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo que os habituéis con unos elementos, unos criterios para poder evaluar correctamente el compromiso en la lucha contra el cambio climático que desarrollan vuestras organizaciones y que tienen que reportar de una manera u otra en los informes de sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué el cambio climático es un elemento que diría yo que es el que ahora mismo tiene más importancia en las cuestiones ambientales? Bueno, pues entre otras cosas porque nos encontramos en un contexto de emergencia climática. Estamos hablando ya pues de que estamos rozando bueno, ya casi el 1,5 grados, estamos en 1,2 por encima de la temperatura preindustrial, o sea, antes de la revolución industrial y de la quema masiva de combustibles fósiles. El planeta es más caliente y ya sabéis que hay un umbral de seguridad que ha establecido el panel intergubernamental de cambio climático, que establece un umbral de entre 1,5 y 2 grados para encontrarnos en escenarios de cambio climático peligrosos, abruptos y bastante irreversibles, ¿no? Bueno, pues ese umbral que dan para este siglo ya estamos muy próximos a lograrlo, ¿no? O sea, alcanzarlo. Estamos hablando de que ahora mismo, acaban de dar el dato el otro día, estamos en emisiones récord, en concentración atmosférica récord de gases de efecto invernadero, y a pesar de que llevamos 2 décadas en negociaciones internacionales, pues esto no acaba de llegar a tener realmente un cambio de tendencia, ¿no? A nivel mundial y en los países más emisores como es España. Bueno, ya os iré dando criterios de cuáles son esos compromisos en el marco internacional, pero bueno, en esta situación de emergencia climática, ya desde hace tiempo, sobre todo cuando se configuró el Acuerdo de París, se vio que todos los actores estamos llamados a hacer un esfuerzo en un cambio de modelo de producción y de consumo. También las organizaciones como las nuestras, en las empresas en las que trabajamos. De hecho, bueno, a nivel mundial se ha establecido una plataforma que se llama la plataforma Nazca, para que las organizaciones, es decir, las empresas, establezcan unos objetivos de reducción de emisiones y esas reducciones que se van encontrando, se puedan atribuir a la consecución de un objetivo global. Esto es bastante importante porque en realidad hay un reconocimiento pleno de que no solo los estados, desde luego son los máximos garantes en el cumplimiento de estos compromisos de lucha contra el cambio climático, pero también las administraciones públicas de menor nivel o los actores sociales como las empresas, que también nosotros a nivel individual podemos y debemos, ¿no? Tenemos una responsabilidad con estos objetivos. De ahí que se establezcan estos informes y se establezcan una serie de requisitos legales y de estándares para poder evaluar qué se está reportando, qué se está informando de esa acción climática y cómo está contribuyendo a esos objetivos globales. Este es el objetivo al final. Entonces, a nivel de marco legal, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la Ley 11/2018 de información no financiera, que establece objetivos concretos de cómo hay que reportar, cómo hay que informar en materia de cambio climático. Y establece estos puntos, que son que hay que informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que son resultado de nuestra actividad, que hay que informar sobre las medidas adoptadas de adaptación para adaptarse a los escenarios de cambio climático que ya tenemos y que se avecinan, cuáles son esos objetivos o metas de reducción de emisiones que establecemos como organización y que por tanto hay que establecer unas medidas, ¿no? Para conseguirlos y finalmente cuáles son esos medios implementados para lograr esos objetivos. En la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética se establece, de hecho, que para todo el sector financiero y de seguros ya hay que informar y hay que hacer un informe anual sobre el nivel de riesgos a los que están expuestos esa empresa o ese sector y cuáles van a ser las estrategias y objetivos para la mitigación y adaptación de estos del cambio climático, ¿no? Bueno, aparte y además establece que en 2 años se va a desarrollar un real decreto, un reglamento, para poder establecer con mayor exactitud los contenidos de sus informes, ¿vale? Esto es a nivel legal, es decir, son requisitos legales, pero también existen desde hace mucho tiempo en el marco de los instrumentos voluntarios estándares de información en el ámbito de cambio climático. Aquí os he puesto 3, bueno, hay 4 de los que son más importantes. A nivel europeo existen unas directrices de cómo tenemos que reportar en los informes no financieros la información en materia de cambio climático. También tenemos los estándares GRI, el Global Report Initiative,
que son estándares para un montón de ámbitos, pero el 305 es específico para emisiones. Luego tenemos el Carbon Disclosure Project, que es también a nivel internacional, y que bueno, es una organización sin ánimo de lucro que aglutina a 650 inversores de todo el mundo, tiene una base de datos brutal a nivel mundial, porque cada año pasa una encuesta a las grandes empresas y va midiendo y haciendo una valoración de cómo están reportando en materia de cambio climático. Y luego en 2005 se creó este Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que bueno, pues es también un estándar de información en cuestiones de cambio climático, y que, bueno, por ejemplo, hay empresas como Iberdrola o grandes empresas del IBEX 35 que siguen estos estándares porque están bastante reconocidos. Bueno, vamos a ir repasando los 5 elementos que creemos que es más importante, en el que tenéis que prestar atención para vosotros. Sin tener ahora ni idea, con estos criterios vais a poder hacer una evaluación de una memoria de sostenibilidad con bastante solvencia, ¿vale? De una forma bastante decente. Entonces, lo primero va a ser que evaluemos, vamos a ir uno por uno a todos los 5 elementos, ¿vale? La estrategia corporativa y objetivo, gestión de riesgos y medidas adaptativas, proceso de gobernanza e implicación de los grupos de interés, los medios para implementar la acción climática y los indicadores. Estos elementos de los que voy a hablar lo voy a hacer utilizando, pues, precisamente los sigo porque solo en base con esto se cumplirían los requisitos legales, y además siguen de forma honesta todos los estándares que hay. O sea que con esta guía podéis estar bastante tranquilos de que estaréis haciendo una evaluación bastante buena. Entonces, la primera es si la empresa cuenta con una estrategia corporativa o una política de empresa en materia de cambio climático, estableciendo unos objetivos y estableciendo unos indicadores y unas medidas que hagan cumplir esos objetivos. Para haceros una idea, solo el 34,5% de las empresas informan en sus políticas de las medidas y objetivos específicos que se marcan, y solo el 27%, o sea, ni siquiera llega al 30% de las empresas que refieren resultados de esas políticas, objetivos o medidas que se establecen. O sea, que algo que parece como muy de perogrullo, cuando uno toma las estadísticas a nivel internacional, pues no es algo que todavía esté como asumido, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones o qué elementos nos van a ayudar para poder valorar los objetivos que establece una empresa? Porque claro, me van a poner un número, pero esto es un objetivo bueno, es una estrategia corporativa sólida, comprometida, ambiciosa. Bueno, os voy a dar una serie de criterios y luego os voy a dar una serie de números, ¿vale? Entonces, lo primero, tenemos que ver exactamente que se establezca un objetivo como organización propio, obligatorio, al que va a responder luego con sus informes, ¿no?, de reducción de emisiones. En España, según el Carbon Disclosure Project, que os decía que es esa base de datos mundial, el 92% de las empresas cuentan con objetivos de reducción y un 41% están trabajando con objetivos absolutos y de intensidad. Es decir, en general, cuánto reduzco las emisiones, y de intensidad es cuando lo refieres a una unidad de producción, de servicio de actividad. Lo vamos a ver luego los indicadores con más tranquilidad, pero esto es importante que os aprendáis que es interesante saber la diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿cómo podemos valorar ese objetivo? Bueno, podemos valorarlo en función de cómo está de alineado a los objetivos propios de un país, ¿no? Como por ejemplo en España, que acaban de aprobarlo en la Ley de Cambio Climático, y lo tenemos también en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima. Cómo está alineado ese objetivo de la empresa con los compromisos internacionales, es decir, pues para alcanzar ese no calentamiento superior al 1,5 grados de 2 grados que establece el Acuerdo de París, y a nivel internacional cuánto supone, o en relación, por ejemplo, al marco europeo, ¿no?, en el que nos movemos. Entonces, bueno, pues cómo de alineado está a la ciencia, que de hecho ya hay objetivos estandarizados que se llaman Science-Based Targets, que son los objetivos basados en la ciencia, que de hecho más de 500 empresas en todo el mundo y 16 empresas españolas dicen que están alineados con estos estándares, que se basan en la ciencia y que además son revisables, ¿no?, de acuerdo a los informes que los expertos van liberando cada año. Y entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, para haceros una idea, a nivel internacional se está hablando ya de una neutralidad en el año 2050, ¿vale? Y para poder lograr esa no superación del 1,5 grados, 2 grados de calentamiento, estamos hablando de reducir, grosso modo, el 50% para 2030, con diferentes responsabilidades según seas un país desarrollado o no, pero esto más o menos significa reducir las emisiones mundiales un 7,6% anual. A nivel europeo, el compromiso respecto a los niveles de 1990, estamos hablando de 55% reducción de emisiones para 2030. En España se acaba de comprometer en la Ley de Cambio Climático a al menos reducir un 23%, o sea, de ese 55% que tiene la Unión Europea, España se compromete a un 23%
de todas sus emisiones respecto a 1990 para 2030. Y entonces, bueno, pues eso más o menos os sitúa a nivel internacional, europeo y español. En concreto, si vuestro sector o vuestra empresa pertenece al sector difusos, estos objetivos son incluso mayores, ¿vale? O sea que dependiendo de si estás en el comercio de emisiones o no estás sujeto a este comercio, pues los objetivos son diferentes. De hecho, España acaba de establecer un objetivo superior a ese 26% que obligaba los objetivos de difusos la Unión Europea, ¿vale? Otro concepto importante, el tema de la neutralidad climática. Hay muchas empresas, por ejemplo, AENA lo acaba de hacer en sus aeropuertos de Madrid y Barcelona. Creo que Acciona lo había hecho como empresa, que se han comprometido en la neutralidad climática. ¿Qué significa neutralidad climática? Neutralidad climática significa que hay un balance entre lo que tú emites por el desarrollo de tu actividad y de alguna manera lo que tú compensas por secuestro de ese carbono por distintos medios, ¿no? Bueno, esto es algo muy interesante como concepto teórico, pero también tiene muchas trampas en lo práctico. Es decir, es muy interesante que como los trabajadores y sus representantes tengamos en cuenta que es necesario hacer esfuerzos para reducir las emisiones y cambiar las cosas, porque al final las estrategias ambientales de descarbonización de nuestro modelo productivo, de nuestra actividad, son estrategias seguras que nos mantienen, son actividades competitivas que van a mantener el empleo. Tenemos que cumplir con la normativa y la tendencia es que sí o sí cada vez tenemos que ser más sostenibles, más ambientales e emitir menos CO2. Entonces, más allá de que se pueden hacer muchos juegos, por ejemplo, yo de la noche a la mañana puedo hacer una estrategia de contratar a una empresa que me certifica que todo lo que yo hago, toda la electricidad que yo consumo es de origen renovable. Tú realmente no has cambiado nada más que el cambio de la comercializadora, pero de la noche a la mañana, ¡pum!, esas emisiones desaparecen del mapa de emisiones, ¿no?, del informe tuyo de sostenibilidad y aparecen de otra manera. Esto es importante. Por eso los informes de sostenibilidad deben de contener indicadores cuantitativos y cualitativos, pero información para poder interpretar. Y nosotros tenemos que tener estos conceptos claros para que, de no encontrar esta información en las memorias, exigirle a las organizaciones para poder interpretarlo. Es decir, ¿por qué me está reportando este cambio, ¿no? ¿Por qué de repente de este año al anterior hemos reducido tanto las emisiones? No, es que hemos contratado una comercializadora. Bueno, pues no es lo mismo que en tu propia empresa, en tu edificio, poner unas placas fotovoltaicas. Eso sí cambia las cosas, estás cambiando el modelo productivo, ¿no? O el modelo de generación de energía, en este caso, por una fuente de energía renovable que no emite CO2. Entonces, este tipo de elementos son los que tenemos que tener en claro, ¿no? O sea, no, yo sigo haciendo lo mismo, pero mi empresa ha plantado una hectárea de bosque en no sé qué país. Y ya hemos compensado y entonces somos neutros desde el punto de vista climático. Bueno, no. O sea, vamos a ver qué es lo que se está haciendo, cómo influye esto en hacer inversiones en nuestra organización y en nuestra actividad, ¿no? Bueno, aparte de este tema hay otro tema que es no es el de la mitigación, el de la reducción de las emisiones, el de cómo contribuir a generar menos cambio climático, sino el tomar medidas e identificar los riesgos que se van a producir en escenarios de cambio climático. Ya estamos en un escenario de calentamiento global y además se va a ir agravando, como vemos la tendencia además no es buena, ¿no?, en cuanto a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con lo cual sí o sí, mientras estamos haciendo mitigación también vamos a tener que adaptarnos a escenarios de mucho más calor, de mucho menos agua, de eventos meteorológicos extremos, etc. Entonces, ¿qué es importante? Cualquier organización, y digo cualquiera, no solo hay que pensar en las grandes industrias, tiene que tener ya elaborado una serie de procedimientos, aunque sean simples en una primera etapa, para identificar, evaluar y gestionar cuáles van a ser esos riesgos que va a conllevar el cambio climático en el corto, en el medio y en el largo plazo. Estamos hablando de eso, de qué metodologías se van a utilizar, con qué frecuencia se van a realizar esas evaluaciones. No se trata de hacerlo un año y ya nunca más volverlo a hacer, porque los escenarios van cambiando y además ya hemos visto que aunque desde un punto de vista científico hay determinados elementos que van a disparar cambios climáticos abruptos y catastróficos que son difíciles de prever, que son los más difíciles de prever. Con lo cual es evidente que tiene que haber una frecuencia rápida de esas revisiones. Cuanto más la podamos asociar incluso a puestos de trabajo, a partes concretas de nuestra actividad, pues van a ser mucho más específicas. Cuanto la información esté más desagregada en relación a qué parte de mi actividad, en qué ubicación, qué centro de trabajo, qué lugar crítico de mi cadena de suministro, bueno, pues nos va a dar más información para poder evaluar si es una gestión buena. También no solo es identificar los riesgos y también las oportunidades, ojo, porque al final adaptarse a un nuevo cambio climático también significa una oportunidad de un nuevo negocio, sobre todo si eres líder en tomar esas medidas, ¿no?, en desarrollar a lo mejor un producto sostenible que quiere consumir y que te están pidiendo los clientes y eres tú el primero en ofrecerlo.
pero también no solo hay que identificar los riesgos y oportunidades, sino las medidas que vas a llevar a cabo. ¿Qué tipo de medidas nos podemos referir? Yo os hago 3, ¿no? ¿Cuáles son muy típicas? Pues todas las que tienen que ver con la salud, y la salud humana y la salud de la gente trabajadora, que además a nosotros nos interesa en primer lugar el vínculo con la salud laboral. ¿Por qué? Bueno, si nos encontramos en escenarios, por ejemplo, de mayores periodos de temperaturas extremas, sobre todo olas de calor, ¿no? Habrá que tomar medidas adicionales de protección ante el estrés térmico, ¿no? Para la gente que trabaja, por ejemplo, al aire libre o en el interior de edificios que no están refrigerados o que se refrigeran justo con el exterior, ¿no? Cuando ahora cada vez el aire va a estar más caliente fuera. Otro tipo de medidas a analizar, pues las que hagan más eficiente el uso del agua, porque nos vamos a encontrar en escenarios de problemas en la gestión y en la provisión de agua en cantidad y en calidad. Entonces, esto va a influir en nuestro modelo productivo. Imaginemos, nos dedicamos al turismo y de repente va a haber restricciones. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta planes de contingencia ante estas medidas y cada vez pues, utilizar mecanismos de reutilización, por ejemplo, del agua o de potabilización o de desalinización. Si estoy en la costa mediterránea, si el agua es un elemento importante para mi actividad productiva y sabemos que el estrés hídrico cada vez va a ser mayor, ¿no? Otro tipo de medidas que se toman mucho son las soluciones basadas en la naturaleza como mecanismo de reducción de emisiones, ¿no? Medidas de reforestación, de conservación del suelo, humedales, etc. Claro, la cantidad de ejemplos que podemos poner dependiendo del tipo de actividad y sector pues son muy variados. Si queréis luego en el coloquio tenéis alguna duda, pues nos las podéis hacer llegar hoy o de otra manera, ¿no? Por correo electrónico o por teléfono. Situaciones. ¿Cómo está ahora mismo el tema de cómo se está reportando en materia de adaptación y de riesgos climáticos? Bueno, pues a nivel internacional podemos decir que una práctica mayoría en la parte de adaptación la tiene mucho menos trabajada que la parte de mitigación. O sea, un 46% no identifica o de una manera adecuada o de ninguna manera los riesgos que va a enfrentar con el cambio climático. Y además es especialmente hiriente que sectores como el financiero o el transporte, que están en primera línea a hacer esa transición ecológica, ¿no? Para adaptarse y para mitigar el cambio climático, se ven en este gráfico como pues tienen unos porcentajes de no identificación de riesgos bastante altos, ¿no? Entonces nos tenemos que poner, la verdad, que las pilas en este sentido. Indicadores, bueno, aquí pongo un ejemplo, ¿no? de cuántos de los activos comprometidos en regiones susceptibles que puedan sufrir riesgos climáticos, como por ejemplo un evento catastrófico, un fenómeno meteorológico extremo. Os pongo un ejemplo que lo tenemos muy cerca, ¿no? O sea, cuántas empresas habían previsto que ante una nevada podían estar una semana entera sin operar, ¿no? Como por ejemplo como pasó con el Filomena, que dejó impracticable la ciudad de Madrid y sus alrededores, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son las que, aunque son complejas, ya cada vez contamos con más mapas climáticos para ir previendo cuál es la tendencia para ocurrir este tipo de fenómenos y nosotros, bueno, pues cómo de qué manera nos podemos tenemos que anticiparnos para evaluarlos y protegernos y desarrollar planes de contingencia, ¿no? Y esto es algo que desde luego va a interesar a todo el mundo, quiero decir, en primer lugar a la organización, pero también a los que trabajan con tu organización, ¿no? Con pues, proveedores, clientes, desde luego administraciones públicas en muchos casos, etc. Y esto es lo que me lleva a pensar en este punto, ¿no? Cómo es el proceso de gobernanza de esta parte de identificación y de gestión de los riesgos y del tomar medidas para reducir las emisiones, cómo lo vas a gestionar en tu organización y cómo lo vas a hacer con el resto de actores que interactúan contigo. En primer lugar, hay elementos que claramente te dan señal de cómo se está comprometiendo la organización y cómo es ese proceso de gobernanza. Hombre, si tú eres trabajador o trabajadora de esa organización, ya tienes elementos de información, ¿no? Porque estás dentro. Pero una cuestión muy interesante para analizar un informe de sostenibilidad, incluso de una organización que no conoces, es poder preguntar o comprobar en el documento el nivel de compromiso de la dirección, ¿no? En esa política ambiental. ¿En qué grado está participando y supervisándolo? ¿Es algo que ocurre una vez al año o cada 2 años? ¿Lo está haciendo de una manera mucho más activa? ¿Cómo es la gestión de las cuestiones climáticas? ¿Lo está desarrollando el Departamento de Medio Ambiente? Parece que es una cuestión más transversal. Esto es fundamental, ¿no? Porque yo, bueno, cuando me dedicaba a la gestión ambiental en la empresa, de una forma en exclusiva, pues veías, ¿no? Cómo se implantaban sistemas de gestión ambiental y a lo mejor era solo el Departamento de Medio Ambiente el que antes de una auditoría se pegaba la panzada para rellenar registros. Eso, pues es una tomadura de pelo. O sea, al final, un sistema de gestión y de cálculo de huella de carbono, de reporte de información ambiental o climática,
pues tiene que implicar a toda la organización, ¿no? Y esto pues es lo que determina la madurez, ¿no?, de ese sistema de gestión, de ese compromiso de la organización y de su dirección, ¿no?, en estos temas. Y luego, de puertas afuera, claro, hay que informar a lo que llaman grupos de interés en el tema de responsabilidad social empresarial sobre pues cómo es esa colaboración o ese compromiso con ese tipo de actores, ¿no? Cómo se está dando esa información, si es algo puntual, si es de forma periódica, cómo es el grado de participación, ¿no?, el grado de proactividad, el diseñar acciones incluso pensando en estos grupos de interés. En este sentido, los grupos de interés son los clientes, los proveedores, los inversores, que son muy importantes también, sobre todo si cotizas en bolsa, las organizaciones pues, no gubernamentales, ¿no?, de la sociedad civil organizada, las administraciones públicas y desde luego, y esto lo subrayo y lo digo en último lugar precisamente al revés, para darle más importancia, porque hay veces que las personas trabajadoras y sus representantes y las organizaciones sindicales no están igualmente consolidadas como un grupo de interés con respecto a otros, ¿no? Y aquí nos tenemos que hacer fuertes y reivindicar este papel, ¿no? No puede ser que como ciudadano tenga más información de una empresa que como trabajadora. Esta es una cuestión, ¿no? Y también, de nuevo, nosotros tenemos que pensar en una organización cuál de estos grupos de interés son clave. Por ejemplo, si soy una empresa que trabajo y opero soy una transnacional, una multinacional, pues obviamente el peso de mi cadena de suministro, que estará probablemente externalizada en terceros países, pues va a tener muchísima importancia, ¿no? O sea, da igual lo que yo haga, si yo a lo mejor pues tengo centros de trabajo donde tengo oficinas, pero todo mi proceso productivo está en la India. Bueno, pues al final mi compromiso climático va a ser sobre todo con las fábricas que tenga en la India, no con las 4 oficinas que tenga en Madrid, ¿no? Entonces, evidentemente uno tiene que pensar que qué importa, si yo, pues eso, si va a tener más importancia en mi caso los que me proveen de materiales o de servicios, o estoy subcontratando un servicio de transporte, pero que al final es clave en mi actividad. Pues entonces vamos a intentar que esos agentes que son esenciales en el desarrollo de mi actividad y por tanto son esenciales en la descarbonización, se impliquen de una manera u otra y establezcamos protocolos, un diálogo con ellos para ser proactivos en estrategias de afrontar la transición energética y la descarbonización, ¿no? Bueno, otro de los elementos que hablamos eran los medios para implementar. ¿Cuánto me queda? Perdona, Antonio. No estoy mirando el reloj. ¿Para acelerar o no? Estás ya casi en la hora, ¿eh? Vale. Pues venga, voy a ser más rápida en esta parte. ¿Qué medios se va a utilizar la empresa para desarrollar todas estas estrategias? ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, pues diría que hay 3 elementos que nos pueden importar y los que tenemos que fijar la atención. 1, herramientas financieras, todo el marco financiero desde el punto de vista de cómo los instrumentos de gestión empresarial internalizan los costes de CO2 y al mismo tiempo cómo financian la transición ecológica o proyectos de reducción de emisiones fuera de su organización. Otro elemento clave es los esfuerzos que hacen en I+D+I, es decir, de qué manera estamos desarrollando innovación o procesos nuevos, experimentando e implementando las mejores tecnologías y técnicas disponibles para introducir ahorro y eficiencia energética, para introducir energías renovables, para implantar lo que es, electrificar todo mi modelo de producción y ser una estrategia clara de reducción de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología es verdad que en el caso va a ser clave y nos encontramos en un momento muy bueno porque si menoscabo de todo lo que se vaya a desarrollar en el futuro, ahora mismo tenemos tecnologías muy potentes para hacer procesos de descarbonización muy ágiles, muy rápidos y muy competitivos desde el punto de vista económico. Un tercer elemento de los medios, pues, y más siendo una organización sindical como la nuestra, pensar en la inversión en capital humano, es decir, los cambios tecnológicos requieren, incluso a nivel interno, una formación y una capacitación de las plantillas para poder abordar esos procesos de transición, de transformación tecnológica y de reestructuración en muchos casos, ¿no? Entonces, también las medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Pues ante la protección del calor, usar menos agua, etcétera, etcétera, requieren procesos de formación, sensibilización y capacitación de forma específica y transversal a toda la empresa. Bueno, pues esto es algo que deberíamos de medir y de ver cómo lo reportan en las memorias. Si esto es un elemento que no está en la memoria, la respuesta es sencilla, no lo hacen, porque rápido las empresas ya sabéis que en el momento que hacen algo, hacen buena publicidad. Y ya por último, contaros el tema de indicadores. Me parece que es fundamental ver cuáles serían los indicadores estrella en este marco del cambio climático. Bueno, por uno sería las emisiones de gas de efecto invernadero, la intensidad de emisiones, este primero sería en términos absolutos y la intensidad de emisiones es en términos
relativos. La reducción de emisiones, que se puede referir a las emisiones en general o a la reducción de la intensidad de emisiones, y el tema de consumo de energía. Y esto voy a reparar en ello porque es un concepto que es importante y ya no solo para la gente que nos dedicamos al cambio climático y al medio ambiente, sino que es un elemento que ya tiene que ser conocido por todo el mundo. ¿Qué diferencia hay entre las emisiones de alcance 1, 2 y 3? Las de alcance 1 son las emisiones que proceden de nuestra actividad y que por tanto están bajo nuestro control. ¿Por qué? Porque viene de cómo producimos, por ejemplo, a lo mejor si producimos electricidad, calor, refrigeración, vapor, ¿no? En nuestro proceso productivo. O emisiones que vienen pues, de nuestro proceso productivo, pero no de la quema de un combustible fósil que genera ese gas de efecto invernadero, sino pues, porque de la propia, por ejemplo, en el caso del cemento, de la propia reacción química que se produce CO2, ¿no? Se emite CO2. O del transporte de los materiales, productos, residuos y trabajadores que sean objeto de supervisión y de control de la organización. O las emisiones que sean fugitivas, es decir, fugas que tengamos, que aunque sean involuntarias, son nuestra responsabilidad, ¿vale? Este es el alcance 1. El alcance 2 lo que lleva es a el consumo de electricidad. Es decir, la electricidad, en cuanto a la factura, eso es alcance 2, no es alcance 1, ¿vale? Otra cosa es que yo produzca mi propia electricidad. Entonces sí, que es emisión directa, bueno, pues porque queme diésel o lo que sea. Pero si yo consumo de la red, es alcance 2. ¿Qué es lo que incluye alcance 3? El alcance 3 lo que incluye pues es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mi cadena de suministro, que en algunos casos tal vez es lo más importante, ¿no? Pero también la movilidad de los trabajadores, que este es un tema de acción sindical súper estratégico y que, por tanto, por eso nosotros siempre intentamos que desde un punto de vista de compromiso climático, pero también de porque afecta a la movilidad de los trabajadores, las empresas reporten y se comprometan en emisiones indirectas de alcance 3, ¿vale? También tiene que ver, pues eso, con ya he dicho, con los proveedores, con nuestros clientes. Por ejemplo, si yo soy una empresa de ferrocarril y vendo a mis clientes un billete y les informo del CO2 que viene asociado a esto para que lo puedan comparar con otras opciones de transporte, pues estoy haciendo un trabajo para que mi cliente tome decisiones en base a la huella de carbono. Con lo cual estoy haciendo un trabajo con mi cadena de suministro o con mis grupos de interés, ¿no? Como son los clientes. Bueno, el tema de intensidad de emisiones. Claro, muchas memorias reportan las emisiones en general. Bueno, a lo mejor se ha reducido un 40% en los últimos 3 años, o un 15%, es como, ¿y? O sea, ¿se ha reducido por qué? Porque has incorporado, de repente has contratado energía renovable aunque no has hecho ningún cambio, porque has reducido tu negocio y produces menos. ¿Por qué? Entonces, cuando se refiere a las emisiones yo por cada tonelada de cemento que he producido, emito tanto CO2. Yo por 1.000 euros que he producido en este servicio, que he ganado facturado en este servicio, he producido tantas emisiones. Bueno, pues tenemos un valor relativo, o por este edificio que estoy gestionando en este centro de trabajo con tanta ocupación de tantos trabajadores, pues emito tanto CO2 por metro cuadrado o por trabajador que está trabajando full time en esta oficina. O sea, todo lo que sea relativo nos ayuda a interpretar los datos y poner en valor el esfuerzo realizado, ¿vale? Y bueno, por último, daros 2 datos, ya no voy a acabar aquí, aunque tenía más, que es el tema del consumo de energía. ¿Cuánta energía, ya sea electricidad, ya sea calor, estoy produciendo? Si lo estoy haciendo con fuentes de energía renovable o no. Si lo estoy haciendo en mi propia organización con instalaciones de renovable, ya sea biomasa, fotovoltaica, etcétera. Cuánto objetivo de ahorro y eficiencia energética me estoy poniendo, ¿no? Y en relación a mi consumo, cuánto he mejorado mi intensidad para producir un producto, de nuevo, objetivos, indicadores relativos. En fin, hay un montón de indicadores bastante complejos en general por el concepto de cómo se mide la energía, pero es importante, os ponemos aquí este cuadro. Y el último, reducción de emisiones. Tener en cuenta una cosa, hay veces que nos hablan del CO2, pero ¿nos están hablando de CO2 equivalente o nos están hablando de CO2 en general, sin detallarnos? Porque hay que tener en cuenta que a nivel de gases de efecto invernadero existen muchos gases, no solo el dióxido de carbono. Si te dicen CO2 equivalentes, que te están dando una unidad de medida de todos los gases de efecto invernadero en relación al CO2. Si no se hablan de CO2 equivalentes, solo hablan del CO2. Y a lo mejor están haciendo grandes esfuerzos en CO2, pero tu empresa produce metano, que tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2. Entonces, aquí os pongo una serie de gases de efecto invernadero, que son muchos, y tienen vidas medias diferentes en la atmósfera, ¿no? Y poderes de calentamiento diferentes. Entonces vamos a tener que saber de qué gas nos están hablando, de qué año de referencia se ha reducido respecto a qué año. Porque si es respecto a un año que fue un año pico, no es tanto que si es respecto a un año en el que fueron las emisiones bajas. ¿Es de alcance 1, 2 y 3? ¿Qué metodología o estándar estás utilizando? Y sobre todo, dame información de por qué se ha aumentado o reducido y que lo que explica la evolución o la tendencia
de esa empresa en cuanto a emisiones. Es porque has rediseñado un proceso, has hecho una inversión tecnológica, has hecho un cambio de técnica en el proceso productivo, ha habido un cambio de comportamiento en las oficinas por parte de la gente trabajadora. ¿Por qué? Esto es lo último que quería reivindicaros para poder evaluar los indicadores y deciros que contáis en el material, que no me va a dar tiempo ya a contarlo, a los resultados de un trabajo que se ha hecho de análisis en ISTAS de las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35 en relación a muchos aspectos y entre otros es el cambio climático, cómo se están comportando y cómo están reportando el IBEX 35 en relación al cambio climático, pero como no me da tiempo, pues eso que os quedáis allí. Así que nada, mil gracias.